Buenas a todos. Hoy continuamos con las conferencias correspondientes a la asignatura de sistemas de base de datos. Nosotros, en conferencias anteriores, hemos explicado la arquitectura de 3 niveles propuestos para los sistemas de base de datos. Y hemos visto cómo en el nivel lógico, global o conceptual, pues los distintos sistemas gestores de base de datos utilizan enfoques para representar con un cierto nivel de abstracción el contenido informativo de la base de datos. Dentro de estos enfoques, bueno, pues tenemos el enfoque reticular, jerárquico, orientado a objetos y relacional. Uno de los enfoques más utilizados por los gestores de base de datos actuales es el modelo relacional. Por tanto, en esta conferencia nosotros vamos a introducir ese enfoque, es decir, el modelo de datos relacional. Y también vamos a explicar cómo podemos transformar los esquemas del modelo entidad-relación al modelo relacional. Por tanto, la conferencia 3 de hoy tratará sobre el modelo de datos relacional y la transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional. Específicamente, trataremos en la conferencia sobre, dentro del modelo de datos relacional, estructura que tiene este modelo para describir los datos, restricciones de integridad referencial y las transformaciones que debe sufrir el modelo entidad-relación al modelo relacional. La bibliografía que se utiliza, bueno, es el mismo libro de Date, una introducción a los sistemas de base de datos que ustedes tienen en su poder. Ahora bien, debemos decir que el modelo de datos relacional tiene un fundamento teórico fuerte. Fue propuesto por Cobb en 1970. Y es muy fuerte, pero sin embargo se basa en una estructura muy simple, la relación. En el modelo relacional, vemos en la diapositiva, que la base de datos será una colección de relaciones, donde cada relación va a ser una tabla. Ustedes saben que en una tabla hay filas, hay columnas, al nombre de las columnas se le llama, digamos, el encabezado de la columna, etc. En este modelo relacional, en cada tabla, en cada relación, las filas son las tuplas de la relación. Las columnas se corresponden con los atributos. Y entonces podemos ver que cada fila, que es una tupla, es una colección de valores relacionados entre sí. Muchos de los conceptos que nosotros vamos a explicar en esta conferencia van a ser familiares con ustedes, para ustedes. ¿Por qué? Porque algunos de estos conceptos nosotros los tocamos cuando especificamos los conceptos que son manipulados por el modelo entidad-relación. Un concepto importante para el modelo relacional es el dominio, que es el conjunto de valores atómicos cuyo nombre ayuda a interpretar sus valores. Quiero que aquí tomen muy en cuenta que dice atómico, porque vamos a ver que el modelo relacional no permite representar los atributos multivaluados de que nosotros hablamos en el modelo entidad-relación. Veamos un ejemplo. Digamos, los números telefónicos, podremos plantear que es el dominio, es el conjunto de números telefónicos de 10 dígitos válidos en Cuba. Ahora, para todos valores en el dominio, debe especificarse un formato para estos valores. Por ejemplo, podríamos plantear que el formato de un número telefónico es 3 dígitos, DDD, significando dígito, y los 7 dígitos del número telefónico, digamos, nacional, donde D es un dígito decimal. Así que para todo dominio tendremos un formato y un dominio especificará valores. Vamos a definir entonces de una forma formal qué cosa es un esquema de relación. Nosotros en general en la notación, las relaciones generalmente se utilizan
letras mayúsculas para ella. Nosotros vemos R entre paréntesis A1, A2, AN, donde R será la relación y A sub J es el nombre de un papel desempeñado por algún dominio D en el esquema R. D es el dominio de A sub J y se denota por dominio A sub J. Cuando veamos un ejemplo van a entender mejor estos conceptos. Entonces, una relación R del esquema de relación que vimos antes, R entre paréntesis, el conjunto de atributos, denotado también por R minúscula entre paréntesis, R mayúscula, es un conjunto de n tuplas, T1, T2, Tn. Cada n tupla, entonces, es una lista ordenada de m valores. Fíjense que estos valores van a ser tomados de los dominios correspondientes al atributo, donde cada v sub i mayor o igual que 1, menor o igual que m, es un elemento del dominio a sub i o bien un valor nulo. De esta definición es fácil ver que entonces la relación es un conjunto, un subconjunto del producto cartesiano de todos los dominios que definen al esquema relacional R. Veamos de forma gráfica aquí, tenemos un esquema de relación R con los atributos A1, A2, AN, si son N los atributos, fíjense que está en el encabezado de la tabla. Cada una de las filas son las tuplas. En esas tuplas, para cada atributo va a haber un valor que es tomado del dominio y podemos ver cómo que la relación es un subconjunto de todos los valores que podrían formarse, de todas las tuplas que podrían formarse a partir del esquema relacional. Otro concepto importante para el modelo de datos relacionales es el grado de una relación, como el número de atributos M de su esquema de relación. Si tenemos una relación TRAP con los atributos carnet de identidad, nombre y edad, podemos establecer que el grado de esa relación es 3. Fíjense que esto es diferente al grado que habíamos definido en la conferencia 2, el grado en una asociación, que era el número de conjuntos de entidades que interrelacionaban. Otro concepto es la cardinalidad de un dominio D, denotado por las barras, como el módulo D, o también por cardinalidad D, que indica la cantidad de elementos del dominio. Y podemos plantear que la cardinalidad del dominio para un esquema relacional siempre será menor o igual que el producto de las cardinalidades de los dominios de los atributos correspondientes. Aquí también vemos otro significado de cardinalidad con respecto a lo que habíamos visto en el modelo relacional. Otro concepto, y en este caso súper importante, es el de clave o llave candidata. Nosotros en el modelo entidad-relación habíamos visto que habían atributos identificadores que eran capaces de identificar una entidad dentro del conjunto de entidades de ese tipo. Bueno, aquí formalmente vamos a identificar que K, un conjunto de atributos del esquema relacional R, es una llave candidata, primero, si cumple la condición de unicidad, es decir, que no existen dos tuplas distintas con el mismo valor de K. Pero, y otra cosa muy importante, que es la irreductibilidad, es decir, que sea mínima, sí, que ningún subconjunto propio de K tiene la propiedad de unicidad. Es decir, que si ese conjunto K nosotros quitamos un atributo, deja de ser llave, candidata o clave. Entonces, de esa definición, una superclave será un superconjunto de una clave candidata. Ahora bien, en una misma relación podrían haber varias claves candidatas. Digamos, si tenemos una relación con el personal de una empresa, bueno,
el atributo carnet de identidad que identifica unívocamente a las personas podría ser una clave candidata. Pero si a cada trabajador se le ha asignado un código interno, ese código interno también podría ser una clave candidata. Entonces, ¿qué cosa es la clave primaria? Bueno, la clave primaria es la clave candidata que hemos seleccionado para identificar a la relación. El resto, las que no han sido seleccionadas, se le llamarán claves alternas. Aquí vemos un ejemplo de un esquema relacional R, 3 atributos, carnet de identidad, código y nombre. Vemos los encabezados de la tabla, el conjunto de tuplas, la relación, y hemos subrayado lo que no es posible. No es posible en esa relación que haya más de una tupla con valores coincidentes para las claves candidatas. Tanto el carnet de identidad como el código son claves candidatas. En este caso hemos seleccionado como clave primaria el carnet de identidad, y cualquier combinación entre una de las que hemos visto que es clave primaria con otro atributo podría ser considerado una superclave. Otros conceptos asociados al modelo relacional que ahora no utilizaremos, pero después en conferencias posteriores, cuando veamos las formas normales, sí usaremos, serán el de atributo primo y atributo no primo. Atributo primo es aquel que es miembro, es un atributo que es miembro de cualquier clave del esquema relacional R. Y el atributo no primo es el atributo que no es miembro de ninguna clave candidata. El valor nulo. El valor nulo es importante en el modelo relacional. De hecho, algunas decisiones que se toman teniendo en cuenta si en un atributo puede aparecer con frecuencia este valor. Es un valor especial usado cuando los valores de los atributos son desconocidos o no se han introducido todavía o no se aplican a esa tupla. Vamos a resaltar ahora algunas características que cumplen las relaciones. Por ejemplo, no hay dos filas iguales. El orden de las filas no es significativo. Algunas de estas características provienen, si se dan cuenta, de la teoría de conjunto. Aunque después en otra conferencia veremos que las relaciones no son exactamente conjuntos en cuanto a las relaciones, las operaciones que pueden hacerse entre los distintos conjuntos. El orden de las columnas no es significativo. Aquí queremos hacer una salvedad. Podría pensarse que debía de ser significativo, puesto que las columnas significan el papel de un dominio y el orden de los dominios sí podría ser importante. Pero en este caso no es significativo porque normalmente las columnas se referencian por su nombre y no digamos por el desplazamiento que tienen con respecto al inicio de la tupla o cualquier otra forma de identificación. Y una cosa importante es que cada valor de un atributo es un dato atómico. Por eso yo les decía que tenemos que tener en cuenta que en el modelo relacional no vamos a poder representar atributos multivaluados, pero no, esperen y verán que todo tiene una solución. Entonces, el esquema relacional de la base de datos completa será un conjunto de esquemas de relación, pero además, y muy importante, un conjunto de restricciones de integridad. Este conjunto de restricciones de integridad es muy importante porque es el que va a asegurar la consistencia, es decir, que la información que almacene la base de datos sea correcta. Entonces, hay varios tipos de restricciones de integridad. Restricción del dominio, restricción de clave, restricción de integridad de entidad y la restricción de integridad referencial. Ahora, ¿qué cosa es restricción del dominio? Restricción del dominio quiere decir que un atributo solo puede tomar valores atómicos en el dominio correspondiente. Restricción de clave, bueno, por el mismo concepto de clave primaria, la restricción indica que no pueden tomar valores repetidos el atributo clave en tuplas diferentes. Restricción de integridad de entidad implica
que la clave primaria no puede ser nula. Y para ver en qué consiste la restricción de integridad referencial, tenemos que hacer algunas definiciones. En este caso, el concepto de clave externa o foránea. Veamos. Vamos a dar primero unas definiciones formales y después lo vamos a explicar con un ejemplo que será fácil de entender por ustedes. Primero, la restricción de integridad referencial se establece entre dos relaciones, ¿sí? Y implica la consistencia entre las tuplas de esas relaciones. Partamos de dos esquemas relacionales, R1 y R2. CE es un conjunto de atributos en R1 y CP un conjunto de atributos llave, es decir, llave primaria, en R2. Nosotros decimos que el conjunto de atributos CE es llave externa de R1 respecto a R2 si se cumplen dos cosas. Primero, que los atributos de CE tienen el mismo dominio que los atributos de CP. Y segundo, que un valor de CE en una tupla T1 de R1 ocurre como valor de CP en alguna tupla T2 de R2 o bien su valor es nulo. Veamos el ejemplo. Sean los dos esquemas relacionales. El esquema departamento y trabajador. Departamento tiene los atributos, código del departamento que lo identifica, es la clave primaria, nombre de departamento y otros atributos. Y trabajador tiene el número de carnet de identidad, que es su clave primaria, nombre, dirección. Vemos que hay un atributo en trabajador, código D, que representa el código del departamento a que ese trabajador pertenece. Tanto código D en TRAP como COP de PTO toman valores en el mismo dominio. Y los valores que puede tomar el atributo código D en TRAP es o nulo si aún no ha sido asignado ese trabajador a un departamento o un valor de los presentes en ese atributo en las tuplas existentes en la relación departamento. Por tanto, en este caso podemos decir que código D es una llave foránea o externa que referencia COP de PTO en la relación departamento. Fíjense que no es necesario que tengan el mismo nombre. Lo que sí debe cumplirse, que tomen valores en el mismo dominio y que su valor sea nulo o un valor que esté presente en esa clave primaria dentro de la relación que referencia. Ahora, a grandes rasgos, vamos a darle de forma informal algunos lineamientos a la hora de diseñar las relaciones o esquemas relacionales en el modelo relacional. Vamos primero a enumerarlas y después vamos a ejemplificar algunos de ellas. El primero es no combinar atributos de varios tipos de entidades. Ahora nosotros lo vamos a ver de forma informal, pero después la teoría nos va a ayudar a poder identificar esto y descomponer esos esquemas relacionales si es necesario para lograrlo. Otra cosa importante es evitar las anomalías de inserción, eliminación y modificación de las relaciones y las operaciones que se pueden establecer sobre las relaciones. Evitar, siempre que sea posible, los valores nulos en los atributos, esto es evidente, y garantizar que no se formen tuplas erróneas en las join entre relaciones. Esto no lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a explicar cuando demos el álgebra relacional en próximas conferencias. Vamos a ejemplificar algunas cosas de esto. Vamos a suponer que tenemos un esquema relacional, trabajador-proyecto, y estos son sus atributos, significando lo siguiente: el código del trabajador, el nombre del trabajador, el código del departamento a que pertenece, el nombre del departamento, el código del proyecto en que participa, el nombre del proyecto, las horas que le dedica ese trabajador a ese proyecto. Como ustedes ven aquí, nosotros hemos hecho
es, profesor, una mezcolanza de atributos, y me parece que de una forma bastante clara vemos que hemos entremezclado atributos que pertenecen a relaciones o entidades distintas. Luego, esto por supuesto que no va a ser bueno. Mejor sería tener 4 esquemas relacionales, digamos de esta forma. El trabajador con los atributos que le pertenecen, es decir, que representan propiedades de esa entidad, como su código, su nombre y el departamento que pertenece. El departamento con su código y el nombre, el proyecto con el código del proyecto y el nombre, y un esquema relacional que sale de la interrelación de trabajador con proyecto, el código de trabajador, el código de proyecto y las horas. ¿No piensan ustedes que estos 4 esquemas relacionales están mucho mejor que aquel esquema inicial que parecía misceláneo? Me parece que sí, que es bastante claro. En cuanto a las anomalías, bueno, me parece que va a ser bastante claro también. Supongamos que tenemos un esquema relacional en DPTU, con nombre del empleado, carnet de identidad, que es su atributo identificador, su clave primaria, respetando la nomenclatura del modelo relacional, fecha de nacimiento, número del departamento, nombre del departamento, código de identidad del gerente, nombre del empleado, etc. Y tenemos 3 tuplas. Bueno, lo primero que vemos son 3 tuplas, la correspondiente a Luis, Alberto y Raúl. Lo primero que vemos es que hay redundancia. Fíjense, en todas las tuplas aparece el número del departamento, el nombre del departamento y el código de identidad del gerente. Cuando, digamos, cambie el número o el nombre del departamento, son varias las tuplas, las correspondientes a todos los empleados, que vamos a tener que actualizar. Por otra parte, si nosotros, digamos porque se dan de baja, empezamos a eliminar empleados, cuando eliminemos el último empleado de un departamento, eliminamos también los datos sobre el departamento en cuestión. Y por otra parte, si llega un empleado nuevo que aún no ha sido asignado a un departamento, no pudiéramos insertarlo en esta relación por cuanto nos es necesario los datos del número de departamento, nombre de departamento y carnet de identidad del gerente. Esto es un ejemplo de cosas erróneas que suceden en las operaciones que se pueden hacer en los esquemas relacionales sobre las relaciones y son a lo que le llamamos anomalías de actualización. En otras conferencias veremos que las formas normales y el proceso de normalización lo que tratarán precisamente es de eliminar estas anomalías de actualización. Hasta aquí hemos visto características del modelo relacional. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo el modelo entidad-relación se puede transformar en el modelo relacional. Bueno, para hacer esta transformación, ¿qué tenemos que hacer? Transformar las entidades con sus atributos en esquemas relacionales y transformar también las interrelaciones que se conforman o que se forman entre estas entidades. Bueno, para transformar los conjuntos de entidades, se transforma cada entidad en un esquema. Los atributos y la llave primaria de la entidad pasan a ser atributos y clave primaria del esquema. Así tenemos que, en el caso del conjunto de entidad cliente, tendremos cliente y entre paréntesis sus atributos y subrayado su clave primaria. El correspondiente a trabajador, también lo vemos en la diapositiva, el esquema relacional entre paréntesis, los atributos. Ahora bien, fíjense, en el caso que tengamos, en el segundo caso, un atributo compuesto, son los atributos simples los que se representan. Si nos hace falta, digamos, el atributo dirección como un todo, bueno, cualquier lenguaje y su lenguaje de datos va a tener, digamos, operación de concatenación para obtenerlo de forma completa.
Otro ejemplo que queremos explicar cómo se hace. Si tuviéramos atributos multivaluados que dijimos que no pueden ser representados en el modelo relacional, bueno, en ese caso tendríamos que hacer otro esquema relacional. Fíjense que nos queda el esquema relacional equipo con el código y el nombre del equipo, y conformamos otro esquema relacional equipo color con los atributos código y color, y ambos en este caso forman parte de la clave primaria. Ahora tendremos también que transformar las interrelaciones. Vamos a ver cómo se transforman las interrelaciones unos a muchos y las relaciones muchos a muchos. Para transformar una interrelación, ¿qué se hace? Se incluye la llave primaria del lado 1 en el esquema correspondiente al lado muchos como un atributo simple. Y en este caso va a representar una llave foránea o externa o extranjera. Veamos, en nuestro caso de estudio, entre cliente y llamada había una relación de unos a muchos. En este caso, en el lado mucho, nosotros vamos a incluir, en este caso TELEF, que es la clave primaria de la entidad cliente. Es decir, estaba llamada, el esquema relacional correspondiente a la entidad llamada, con todos sus atributos, y le hemos adicionado un atributo más. ¿Cuál? La llave primaria de cliente, que en este caso va a ser una clave externa o foránea respecto a cliente. Otro ejemplo del mismo tipo, en este caso, en la relación muchos a uno entre país y región, en el lado muchos, que es país, hemos incluido como clave externa la clave primaria del lado 1, que es el esquema relacional región COT-RED. Aquí hemos mantenido el nombre, pero recuerden que no es importante. Puede cambiarse el nombre. Esta es la forma que se transforma completamente la entidad país. Las interrelaciones muchos a muchos o las interrelaciones unos a muchos, unos a uno, que es un caso particular de unos muchos, etc. Si tienen atributos, es decir, cualquiera n a n o cualquier otra que tenga atributos, siempre implica que se generará un nuevo esquema, es decir, un esquema relacional adicional. Y en ese nuevo esquema tendrá como clave primaria los atributos que son clave primaria entre las dos relaciones correspondientes. Ustedes lo van a entender en el ejemplo. Entre cliente y servicio sub tenemos una relación N a M. Tendremos entonces un esquema relacional para cliente, un esquema relacional para servicio sub y un nuevo esquema set cliente que tendrá como clave primaria la conformada por los atributos que son clave primaria en las dos esquemas relacionales correspondientes. En este caso, TELEF y COICET. No ponemos más atributos porque esa interrelación no tiene atributos propios. Si lo tuviera, también irían en el esquema relacional set cliente. Las interrelaciones recursivas, ¿se acuerdan? Que son aquellas en que interviene el mismo conjunto de entidades. Bueno, pues, en dependencia de su cardinalidad, se transforman de la misma forma que lo que hemos visto hasta ahora, las interrelaciones unos a muchos o muchos a muchos. En nuestro caso, municipio se relaciona consigo mismo, una relación NM, y tiene como atributo de esa interrelación el precio del minuto. En este caso, habría que hacer un nuevo esquema relacional entre el código del municipio 1, el código del municipio 2 y el precio del minuto. Esto está parcial. Después vamos a ver que se modifica cuando veamos cómo se transforman las débiles. Cualquier interrelación de grado mayor que n, bueno, pues se va a transformar igual que las interrelaciones binarias muchos a muchos. Y las interrelaciones de 1 a 1
es un caso particular de las de A1 a mucho. Ahora, ¿cómo se transforman los conjuntos de entidades débiles? Bueno, las débiles van a estar conformadas por su propio esquema y su llave primaria va a estar conformada por su llave, su discriminante y la clave primaria de la entidad propietaria. Vamos a ver en nuestro caso de estudio algunas cómo se transforman. Tenemos que su unidad es débil, por tanto, la clave primaria en el esquema relacional correspondiente a su unidad estará conformado por su discriminante, que es la coxuidad, y copaís, que es la clave primaria de la entidad propietaria. De la misma forma, entre municipio y provincia, municipio que es débil, en el esquema relacional correspondiente a municipio, tendremos su discriminante, que es COT-MUN, y la clave primaria de la entidad propietaria, que es COT-PROF. Bueno, y por supuesto, el resto de los atributos de la entidad municipio. Factura. Factura habíamos visto también que es débil respecto al propietario cliente. Por tanto, en el esquema relacional correspondiente a factura, que ya tenía como discriminante el mes y el año, deberemos agregar la clave primaria de cliente, que es teléfono. Y por supuesto, dentro de factura, el resto de los atributos del conjunto de entidad factura. Ahora vamos a ver cómo se transforman las jerarquías de generalización y especialización. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es hacer un esquema para el conjunto de entidad generalizada y un esquema para cada uno de los conjuntos especializados. La clave primaria de los especializados es la clave primaria del genérico y cada uno de los especializados en su esquema mostrará sus atributos propios. De esta forma tenemos un esquema relacional para llamada, uno para nacional, internacional y uno para local. Fíjense que la clave primaria de el esquema nacional, internacional y local es el código de la llamada. Por supuesto, después, si hay atributos propios de los esquemas especializados, se adicionarán también. Otra forma de hacerlo sería un esquema para cada conjunto de entidades específicos con los atributos del conjunto de entidades genéricos más los atributos propios, donde la llave primaria será la del conjunto de entidades genéricos. Es decir, repetir los atributos del genérico en cada uno de la especializada. Esto quedaría algo así. Tenemos el esquema relacional llamada con todos sus atributos y vemos, digamos, que en el esquema del especializado nacional tenemos también todos los atributos del generalizado. Otra forma de transformar en la generalización y especialización sería un solo esquema con todos los atributos de los conjuntos de entidades genéricos y específicos, más un atributo T que indica el conjunto de entidades específicos al que la tupla pertenece. Vamos a ejemplificar esto con algunos de los esquemas que se desprenden de nuestro caso de estudio. Por ejemplo, en el de llamada, sería llamada con todos los atributos, tanto de el genérico como los atributos propios de nacional, internacional y local. Más un atributo que le llamaremos T, que indica que a cuál de estos especializados pertenece. Ahora bien, se imaginarán, primero, que en este caso el cubrimiento debía ser exclusivo. Y segundo, se imaginan también que habrán columnas que queden con el valor nulo, los que no corresponden al específico en cuestión. Y por último, otra forma que también se podría transformar el conjunto
de entidades generalizadas especializadas es un solo esquema con todos los atributos del conjunto de entidades genéricos más los atributos de los conjuntos de entidades específicas, igual que el anterior, pero en este caso, en vez de adicionar un solo atributo T, se va a adicionar un atributo por cada uno de los específicos. Y su valor indicará si la tupla en cuestión pertenece a qué específico pertenece. En este caso, si el cubrimiento es solapado, también puede representarse de esta forma. También implica necesariamente que van a haber columnas con valores nulos. En la práctica hay veces que, bueno, se hace una combinación de ellos. Por ejemplo, puede ser clásico combinar el primer tipo, que es uno de los más usados, uno para el genérico, uno por cada uno del especializado, pero que el genérico incluya algún atributo que diga de qué tipo especializado es. Sobre todo cuando es exclusivo el cubrimiento. Bueno, esta es una ejemplificación en que vemos que hemos incluido un atributo nacional, atributo internacional y un atributo local especificado como TNAT, T-Internat y T-Local, para especificar la tupla en cuestión a cuáles de los conjuntos especializados pertenecen. De forma tal ahora que en nuestro caso de estudio, en el DER, que habíamos visto que había una relación de unos a muchos entre las llamadas internacionales y ciudad y la llamada nacional y municipio, ahora que podemos plantearla normalmente, vamos a ver que entonces en el esquema relacional de Internat de las llamadas internacionales debemos agregar como externa la clave de ciudad, que en este caso es COD país, COD ciudad, porque recuerden que ciudad era una entidad débil. Y de la misma forma, en el esquema relacional nacional, que tiene una relación muchos a uno con municipio, en el lado nacional, que es el lado N, debemos colocar como clave externa la clave primaria de municipio, que en este caso es COD PRO, COD. Solo nos queda decir cómo se conforman las agregaciones. Recuerden que una agregación era una forma abstracta de ver como un conjunto de entidades una interrelación con los conjuntos de entidades que interrelacionan. Bueno, al transformarse no se genera ningún esquema nuevo en la transformación, para la agregación. Para las que se crea un nuevo esquema es para las interrelaciones que asocian esa agregación con otros objetos del modelo entidad-relación. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos la agregación que le hemos llamado agreg1, que está interrelacionando con un conjunto de entidades que le hemos llamado EN. En este caso estamos en presencia de una relación de muchos a muchos. En este caso hemos nada más que ejemplificado la cardinalidad máxima y vemos que esa interrelación tiene un atributo A. Entonces, podemos decir que en este caso, agreg1, la agregación, no produce un nuevo esquema relacional, pero sin embargo la interrelación va a producir un nuevo esquema relacional que le hemos puesto por nombre nuevo, que va a tener como ya clave primaria las claves primarias de los conjuntos de entidades que forman parte de la agregación y del conjunto de entidad con que se interrelaciona. El identificador de E1, el identificador de E2 y el identificador EN. Y además, como atributo, en este caso simple, los atributos que pueda tener esa interrelación. En conclusión, aunque lo hemos ido resolviendo poco a poco, vamos a ver que los esquemas relacionales que obtenemos de la transformación entidad-relación que habíamos hecho son los siguientes. Un esquema para región con sus atributos,
un esquema para país con sus atributos, teniendo incluido CORRED como su clave externa con respecto a la región, un esquema para ciudad que al ser débil tiene una clave primaria compuesta, un esquema para provincia, un esquema para municipio que tiene una clave primaria compuesta al ser débil respecto al propietario de provincia, un esquema para cliente que tiene como clave externa común, que es la clave primaria de la entidad, en este caso del esquema relacional municipio, un esquema relacional para llamada, que en este caso por la relación que tiene como un cliente, tiene como clave externa TELEF de origen, que es una clave externa con respecto a cliente. Fíjense que no es necesario que se llamen igual. Un esquema relacional para las llamadas internacionales Internet, que tiene como clave externa país, ciudad, que es la llave primaria de ciudad, un esquema para nacional que tiene como clave externa común, que es la llave primaria del esquema relacional municipio, un esquema para las llamadas locales, un esquema relacional local, servicio sub con sus atributos, servicio cliente que se obtuvo de la relación muchos a muchos entre cliente y servicio suplementario y que por tanto tiene como clave primaria el conjunto de claves primarias de los dos entidades interrelacionadas, en este caso cliente y servicio suplementario, un esquema relacional para factura que era débil respecto a cliente y por tanto tiene como clave primaria el conjunto de atributos mes-año, que lo identificaba, era su discriminante, y TELEF, y una relación que le hemos puesto aquí, podemos después buscarle un nombre más mnemotécnico, que proviene de una relación muchos a muchos entre un mismo tipo de entidad, en este caso municipio. Y vamos a ver que tiene como llave primaria la provincia de origen y el municipio, que es la clave primaria del municipio que hizo la llamada, la provincia de destino y el municipio de destino, que es la clave primaria del municipio, en este caso en el rol del municipio destino de la llamada, y el atributo precio del minuto para la llamada nacional. Si comparamos el modelo entidad-relación con el modelo relacional, podemos decir que los tipos de entidades se convierten en relación, que los vínculos 1 a 1 o 1 a m lo que provocan es las claves externas, que los tipos de vínculos n a m producen una nueva relación con claves externas, que los atributos simples son los atributos de los esquemas relacionales, que los atributos compuestos en el modelo relacional es un conjunto de atributos componentes simples, que los atributos multivaluados implican la creación de un nuevo esquema relacional donde van a haber claves externas, que al conjunto de valores en el modelo entidad-relación se le denomina dominio en el modelo relacional, y que el atributo clave en el modelo entidad-relación son las claves primarias en el modelo relacional. De esta conferencia podemos concluir que la transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional es bastante directa. Hemos visto cómo hemos transformado las entidades, los atributos y las interrelaciones que teníamos en el esquema entidad-relación correspondiente a nuestro caso de estudio. Hasta aquí la conferencia 3. En próximas conferencias nosotros vamos a ver
cómo nosotros podemos manipular y operar con la información que está almacenada en nuestro modelo relacional, es decir, en nuestra base de datos que usa el enfoque relacional. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima conferencia.